Inicia en Europa, se llama la Revolución Científica. Voy a compartirles, por favor, chicos, las diapositivas para explicar. Ya. Fue una época de la historia, la Revolución Científica, en donde la ciencia estaba relacionada con la razón y con el conocimiento, en donde en Europa empezaron los grandes avances de la modernidad, los grandes avances, ¿no? Que luego estos se extendieron hasta llegar a nuestros días, que nos han servido de mucho los avances científicos. Entonces, el problema era que en ese entonces, pues se creía en la existencia de un Dios y prácticamente los científicos de aquel entonces fueron perseguidos porque eran, ¿cómo es? Se los calificaba como que fueran brujos, eran hechiceros, algo así. Entonces, muchos de los científicos empezaron a esconderse, algunos de ellos para poder realizar sus grandes descubrimientos que en aquel entonces más tenían que ver con la tierra mismo, con la tierra. Ellos querían entonces saber cómo era que existía la tierra, que si la tierra era el centro del universo, que por qué la tierra se mantenía firme sobre un lugar. Entonces ellos empezaron a investigar, pero no solamente sobre la tierra, sino que otros científicos empezaron a investigar sobre el cuerpo humano y todo lo demás. Entonces empezaron a crear aquellos inventos de aquel entonces, por ejemplo, el uso del telescopio, ¿no? Empezaron a crear a fabricar sus inventos, pero como les digo, permítanme un segundo. Ya, entonces, como les decía, chicos, ellos empezaron a crear sus inventos, algunos de ellos fabricaron el telescopio. Su ideología se basaba en dos teorías, la empírica y la racionalista. La empírica, que era a través de la observación. Todo lo que usted aprende observando, esa es una teoría, ese es el empirismo, porque usted lo aprende observando y haciendo. Pero hay otra teoría que era la teoría racionalista, en donde se aplicaban fórmulas matemáticas para llegar a una conclusión. Entonces, era la lucha de estas dos teorías, el empirismo contra el racionalismo. Vuelvo a repetir, el empirismo era aprender observando, por ejemplo, observando mediante los astros y todo lo demás, y el racionalismo era aplicando fórmulas matemáticas que en aquel entonces, vean, ya existían, ¿no? Nicolás Copérnico, por ejemplo, trató de demostrar, a ver, ¿quién sabe lo que quería demostrar Copérnico? Son grandes científicos que de pronto ustedes alguna vez eh, habrán escuchado, pero Nicolás Copérnico sostenía que la teoría de que el Sol se encontraba en el centro del universo, esa era la teoría de él. El Sol es uno solo que se encuentra en el centro del universo y que la Tierra se demoraba 24 horas girando sobre su propio eje y que se demoraba 365 días girando sobre el Sol, o sea, en dar la vuelta. ¿Qué significan los 365 días? ¿Qué ha pasado cuánto? Un ¿Cuánto tiempo? año. Un año, exacto. Entonces Nicolás Copérnico ya tenía esta teoría de que, porque creían que la Tierra era el centro del universo en aquel entonces, pero Nicolás Copérnico demostró que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol el centro del universo y que la Tierra se demora 24 horas dando la vuelta sobre su propio eje, o sea, un día, y que se demora 365 días en dar la vuelta al Sol. Dime, Elian. ¿Por qué, profe? ¿Por qué un año? Un año exactamente en dar la vuelta al sol. Bueno, ese es el tiempo que ellos establecieron prácticamente, porque recuerden, antes otras culturas tenían calendarios diferentes. Incluso había un calendario que tenía 18 meses, mucho antes en el tiempo de las civilizaciones aztecas y mayas. Pero esto quedó ya, como quien dice, estudiado, confirmado y aplicado por Nicolás Copérnico, quien aseguró de que la Tierra se demora 365 días en dar la vuelta al Sol y que tiene 12 meses y que cada mes tiene alrededor de 30 días, desde aquel entonces, ¿no? También hubieron algunos otros científicos del Renacimiento, perdón, de la Revolución Científica. Miren, aquí, por ejemplo, cuando ellos querían ya demostrar su teoría, eran juzgados primero.
tenían que presentarse ante un tribunal, porque en ese tiempo ellos los creían, como les digo, locos, hechiceros, y pues muchos de ellos fueron torturados, incluso se escondían ellos para poder realizar sus inventos, que esos inventos nos han servido hasta la actualidad, ¿no? Miren acá, tenemos también a otros, por ejemplo, a Vesalio, Andreas Vesalius, él de aquí estudió la anatomía del cuerpo humano, pero ¿saben cómo lo hizo? En personas vivas en aquel entonces. Él lo que hacía era abrirles a las personas, claro que les ponía un tipo de morfina o algo para que ellos no sientan dolor, no, pero les abría a las personas y ahí él podía estudiar cómo era la anatomía de nuestro cuerpo. Otras veces él se iba a los cementerios y robaba también cuerpos frescos y los abría de igual manera para estudiar, porque pues aquí en aquel entonces no existía ¿cómo se llama? La anestesia, no existía, ¿no es cierto? Entonces, cómo iban a soportar ellos el dolor? Lo hacía con cuerpos vivos, a veces con cuerpos muertos. Aquí Miguel Serve también descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Mercator ideó la primera proyección de la superficie de la Tierra, ya sabiendo que la Tierra era redonda, porque en ese entonces ya estaba demostrado que era redonda y no plana. Galileo Galilei, quien construyó el primer telescopio para observar los satélites de los planetas. Entonces ahí nos dimos cuenta que la Tierra no era el único planeta, sino que habían muchos más alrededor y que el Sol sí era el centro del universo. Él no construyó un solo telescopio, sino algunos telescopios construyó, ¿no? La calculadora científica, que fue la primera computadora que a veces decimos que fue la pascalina, mire más o menos cómo era. Era considerada la primera computadora llamada pascalina porque quien la inventó fue Pascal. Así era la primera computadora. El barómetro también de Torricelli se pudo empezar con el que se medía la presión. Isaac Newton también descubrió la teoría de la gravedad. Entonces, esta revolución científica fue el tiempo de los grandes descubrimientos, ¿no? Por parte de los científicos. Fue donde nacieron ellos prácticamente y donde dieron a conocer la ciencia y muchos avances para la ciencia también. Entonces, con estos chicos ahora sí vamos a trabajar en un cuadernito. Angelina, estás con la cámara apagada, lo mismo Alan, Ariel, y los voy a retirar. Son 4 estudiantes que están con la cámara apagada. Puedo ir al baño. Vaya corriendo. Alan, por favor, prende la cámara. Gracias. Listo, ya. Entonces, en el cuaderno nosotros vamos a poner, el libro lo vamos a dejar para trabajar el día lunes, pero hoy vamos a trabajar un organizador en el cuaderno. Así es que el cuaderno está así, en esa posición normal. No se vayan a trazar, por favor, chicos. Ya. Y vamos a trazar ahí un cuadro grande con una pinturita por todo el borde de la hoja. En forma normal. Así como está el cuaderno, no le den la vuelta, por favor. Así tal cual está, ¿ya? Un cuadrito por todo el borde de la hoja, con una pinturita, obvio, ustedes así. Y como ustedes pudieron ver, existen algunos científicos, algunos que no los hemos nombrado. Pero es que en ese tiempo era la moda de ¿qué? De que todos ellos empiecen a hacer descubrimientos. Pero para eso a ellos, claro que les llevaba años y años de estar estudiando. No es que los descubrimientos los hacían de un día para otro, les llevaba mucho tiempo y además mucho trabajo. Muchos de ellos decían que se enfermaban porque se sentaban a investigar y a investigar y se olvidaban de ellos y se olvidaban de una buena alimentación, ni siquiera dormían. Pero eso fue, gracias a eso, hubieron los grandes descubrimientos. Imagínense, por eso les hacía yo ver el otro día reflexionar en la actualidad. A veces, no podemos sobrecargar de trabajos, ¿no es cierto? Los estudiantes a veces tienen que ir con trabajitos limitados, porque a veces se cansan, dicen que ya no avanzan, que se deprimen, que están solo encerrados. Pero pónganse ustedes a pensar cómo fueron en aquel entonces estos científicos que muchos de ellos eran jóvenes. Si se llevaban años y años y años estudiando y no descansaban. ¿Será entonces que nosotros en el futuro, chicos, será que hay algún descubrimiento más? Si así como vamos, que a veces no queremos hacer ni deberes, con las completas acabamos de hacer algo. Si para
Para que exista o para que la ciencia progrese, debe haber un estudio y ese estudio se logra día, tarde y noche estudiando, investigando. Entonces, eso nada más para hacer una pequeña reflexión. Ya, le vamos a dividir a este en 4 partecitas, por favor. Está por la mitad, ¿no es cierto? Ahora le vamos a dividir aquí. Vamos a trazar 4 líneas, pero nos van a quedar 5 espacios para poner 5 científicos del Renacimiento. Entonces, usted más o menos haga referencia. 1, 2, 3. Creo que le voy a bajar un poquito, porque sí nos va a alcanzar. 3 y 4. Bueno, todas las líneas para usted tienen que estar igualitas, por favor. Ya. Hasta ahí les voy a esperar un momentito para que dividan. Profe, ¿cuántos cuadros son para abajo y trazar las líneas? A ver, déjame ver en mi cuadernito. Yo creo que son más o menos serán unos 9 cuadros deben ser, 9 cuadros. Profe, el organizador gráfico tiene título. Sí, sí tiene título. Sí tiene. ¿Cuál es, profe? ¿Me lo podría repetir? Entonces, ¿saben qué? En la parte de arriba vamos a dejar un espacio para poner el título. Sí, porque ya a mí se me fue por alto eso y ahorita ustedes me dicen. Bueno, en la partecita de acá arriba, aunque sea ahí aunque sea en la parte blanca, si se sale del margen, no importa, ponga ahí la revolución científica. Ese es el título, la revolución científica. La revolución científica. Así vamos a ponerle ya. Le voy a aumentar un poquito el tamaño aquí. Y vamos a poner ahí 5 científicos de aquel entonces, ¿no? Del Renacimiento sería, 5 científicos. Vamos a ponerle en el primerito. Yo voy a hacer un cuadro, pero usted no lo haga aquí. Ya, vamos a escribir en el primero. Nicolás Copérnico. ¿Cuál era la teoría de Nicolás Copérnico? Tenía un nombre esa teoría. ¿O qué era lo que él quería demostrar Nicolás Copérnico? Que el Sol era el centro del universo. Ya, muy bien. Que el Sol era el centro del universo y que el planeta giraba sobre su propio eje y se demoraba ¿cuánto? Sobre su propio eje, ¿cuánto se demora? ¿Cuántas horas? Dicen, en los 2 cuadros vamos a escribir o en uno vamos a pegar gráficos. En el uno pegamos gráfico. Ya. Entonces, se demoraba 24 horas en girar sobre su propio eje. ¿Y cuántos días se demoraba en darle la vuelta al Sol? 365. Ya, muy bien. Ya, vamos a copiar entonces. Nicolás Copérnico, astrónomo, sostiene la teoría de que el Sol se encontraba en el centro del universo y la Tierra giraba una vez al día sobre su propio eje y 365 en dar la vuelta al Sol. En la parte de acá al lado, usted deje el espacio. Es para ¿En qué hacer un... parte? Vamos a... ¿En cuántos tenemos que dividir? En 5 para abajo. Tienen que haber 5 espacios. Ya. Ese es Solo hacer por un momento chiquito, solo para contar. Espérame. Puede aumentar. Ya, así tiene que quedar. Gracias. Ya, aumento el tamaño. Vamos a otro de los científicos. ¿Qué era lo que nos decía Andrea Vesalius? ¿Qué estudiaba Andrea Vesalius? A ver, ¿quién se acuerda? Estaban atentos, ¿verdad?
Andrea Vesalius, ¿qué estudiaba? A ver, creo que voy a empezar a preguntar porque parece que no han estado atentos los estudiantes. A ver, ¿qué estudiaba Alan León? Alan León, Andreas Vesalius, ¿qué estudiaba? Algo relacionado al hombre, ¿qué era? ¿Qué fue, Alan? 0 les voy a poner en participación. A ver, Isaac, ¿qué era lo que estudiaba? Estudiaba la anatomía humana. Exacto, gracias. La anatomía humana, eso era lo que estudiaba, recuerde. Abría los cuerpos humanos para poder estudiar en aquel entonces. Se robaba del cementerio los cuerpos frescos para poder estudiar. Así es como hacía. Bueno, hasta la actualidad se hace a veces así. El tercero. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Chicos, por favor, apáguenlo. Ariel, estás con el micrófono prendido y la cámara apagada. Te equivocaste, es al revés. Es cámara prendida y micrófono apagado. Prende la cámara, Ariel, por favor. Ya. El tercero. Vamos a ir al tercero. ¿Qué sería lo que estudiaba Galileo Galilei? ¿Qué era lo que él descubrió? ¿Qué era que hizo? Vamos primero a Isaac Newton. Isaac Newton, ¿qué fue lo que descubrió? La gravedad. La gravedad de los cuerpos, muy bien. La teoría de la gravedad, él estudiaba el por qué los planetas se mantienen fijos, por qué no se caen a un vacío. Eso era lo que él estudiaba. Vamos a ponerle a este. Voy a bajar el tamaño. Ya. En los espacios que van quedando vacíos es para que usted pegue gráficos, verá que si es posible, los espacios que quedan en blanco tienen que ser más. No, déjele nomás ahí del mismo tamaño, si no nos vamos a complicar luego. Vamos a otro más. Galileo Galilei. ¿Qué hacía Galileo Galilei? ¿Qué construyó? ¿Qué? ¿Qué construyó Galileo Galilei? Algo con el que él podía ver cómo era la luz. Telescopio. Un ratito, por favor. Exacto, podía ver el telescopio, ¿no es cierto? Además, con este telescopio que él construyó, bueno, él construyó alrededor de unos 5 grandes telescopios, pero uno de ellos le servía hasta para ver las manchas del sol. Entonces, con esto dio a conocer que el sol tenía... Dime. No se entiende lo que hablan, chicos. Lice, ¿le puede subir un poquito, por favor? Ya, un momentito, ya le subo, pero se supone que ya tienen que estar. Ya, espérenme un ratito, ahorita le voy a subir, ya, a ver. Hasta ahí. Entonces Galileo Galilei incluso descubrió con su telescopio, pudo observar los satélites de Júpiter, Saturno, descubrió todo eso, ¿no? Ya, el primero me imagino que ya lo terminaron, chicos. Estamos ahorita, este es el segundo, el tercero y el cuarto. Hasta ahí les voy a esperar un momentito. Profe, pero puedes subirle un poquito más, por favor. Pero es que el primero ya deben haber copiado. ¿Qué pasó?